Hay cosas que solo pasan una vez. O mejor dicho, hay cosas que solo pasan hasta el 30 de junio. Porque hasta el 30 de junio puedes tener tu Volvo XC40 con un equipamiento increíble y unas condiciones únicas. Y además, entrega inmediata. Infórmate en volvocars.es o en tu concesionario Volvo. Capital Radio. Transforma España. Pues un martes más, a las 8:30, una hora menos en las Islas Canarias, nuestros debates Transforma España. Hoy tocan mujeres que transforman España. Saben que me encanta esta sección, lo sabe Reyes. Sí, lo sé. Es una sección que me apasiona. Y hoy, Reyes, vamos a hablar de educación. Hoy vamos a hablar de educación, sí. Como la educación siempre decimos que es el pilar fundamental, ¿no? Para todo, en la fundación, y para nosotros es muy importante. Lo hemos tocado muchas veces, pero lo seguiremos tocando. Tenemos 3 invitadas, pues de lujo, como siempre, vienen a través de International Women's Forum, que luego contamos lo que hacen ahí. Pero tenemos a Margarita Chiclana, que es economista y profesora adjunta en la Escuela de Arquitectura y Diseño del Instituto de Empresa, de la Universidad del Instituto de Empresa. En Headspring, que es una compañía fundada por el EA Business School y Financial Times, es directora académica del programa sobre ciudades, desarrollo e inversión inmobiliaria para NHAC en Arabia Saudita, y durante 14 años fue profesora adjunta de Economía en el máster de la UNED, y como directora ejecutiva de Nexum Urban Management ganó el primer concurso urbanístico mundial de C40 Cities en 2017 con un proyecto que era Campus for Living, que además se está haciendo en Vallecas, ¿no? La Universidad Politécnica, sí. Ah, mira. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, Margarita. Margarita, encantada de que estés aquí. Bueno, Inés Gomis, economista, también ha desarrollado su actividad profesional en el ámbito público y privado y actividad docente en la Universidad San Pablo CEU, en la Universidad Europea de Madrid, en la Escuela Nacional de Sanidad, y ha colaborado en diferentes programas en la Politécnica de Cataluña, en la de Valladolid. Actualmente es miembro del seminario interno de la Cátedra de Iberdrola, que venía de allí corriendo, de ética económica y empresarial, y CADE UPCO, y es además socia de las socias fundadoras de IWF. Y Nuria Chinchilla, que está... buenas tardes, Inés. Buenas tardes, Inés. Nuria está al otro lado de la línea, porque está en Barcelona, pero es como si estuviera aquí. Fue la primera mujer en el claustro del IES Business School en 1984, ni más ni menos. Es profesora de Dirección de Personas y titular de la Cátedra Mujer y Liderazgo. Es licenciada en Derecho y doctora en Ciencias Económicas y Dirección de Empresas por la Universidad de Navarra, y miembro de la Real Academia de Ciencias Económicas y Financieras y Cruz de Oro de la Asociación Española del Fomento Europeo. Así que pues, bienvenida, Nuria. Nuria, buenas tardes. Gracias. ¿Nuria no nos oye? Sí, nos oye. ¿Nos escuchas bien, no, Nuria? Perfecto, ¿vosotros me escucháis bien? Sí, creo que sí, que tenemos que, con un poquito de ruido, como si estuvieras en la distancia, pero bueno, pero te escuchamos bien, ¿eh? Me acerco más. No pasa nada. Pues yo empezaría por preguntaros a las 3 por vuestra experiencia profesional en el mundo de la educación, ¿vale? Y por qué para vosotras, entiendo, es tan importante. Margarita. Perfecto, muchas gracias, sí. Bueno, lo primero, agradeceros esta invitación maravillosa, Capital Radio, a todos. En mi caso particular es un tema vocacional, sí. Y es un tema vocacional basado en la devolución a la sociedad de todo aquello que yo he recibido. Empiezo como profesora en la UNED, la Universidad Nacional de Educación a Distancia, y allí es mi gran contacto con esta educación a distancia. Imaginaros, antes de Internet, lo que significa que esto que estamos viviendo ahora, post-COVID, de la educación online y la educación blended, pues nosotros ya lo vivíamos en aquel momento desde una universidad pública
mediante televisión. Esto me ayuda a entender la importancia de la educación como motor de transformación de las personas. Y empiezo en ese momento en la UNED, estoy allí 14 años y posteriormente, siguiendo esa línea vocacional, yo creo que la educación, ser profesora, ser profesor, va muy unido a la vocación, pero no creo que nadie lo haga única y exclusivamente por capitalismo, sino es más bien la vocación de poder ayudar a otros y de poder transmitir conocimiento y crear conocimiento también en equipo. Después paso al IE, al Instituto de Empresa, y allí al Master in Real Estate Development, que es un poco mi línea profesional. Yo siempre, mi línea docente ha estado siempre ligada con mi línea profesional, como es lógico, porque es donde se unen los dos mundos, ¿no? Y desde ahí ya sigo adelante con la creación del Global Master in Real Estate Development en IE School of Architecture and Design. Ahora mismo soy miembro del comité científico del IE Center for Sustainable Cities y seguimos en educación, como esta colaboración que hacemos con Headspring, que es una unión entre IE Business School y Financial Times para hacer educación ejecutiva. En este caso, concretamente, pues yo he tenido la suerte de hacerlo con Arabia Saudita. Y es la vocación la que particularmente a mí me lleva a vincularme al mundo docente. ¿Te has tenido que ir a Arabia Saudita? Sí, he tenido que ir. He tenido que ir invitada y ha sido una maravilla. Además, fue hace 2 años y medio. El país estaba realmente empezándose a abrir. Las mujeres acababan de empezar a conducir hacía unos meses. Madre mía. Y así ha sido toda una experiencia. Sí. Y sigue siéndolo. Tiene que serlo, efectivamente. Inés. Bueno, en mi caso no es por vía vocacional. En mi caso yo entré en el mundo de la enseñanza ya en mis últimos años de bachillerato y en mis primeros años de carrera, porque hablaba muy bien idiomas y era preciso enseñar idiomas en lo que entonces se llamaba la escuela normal. Sí. En el centro donde yo había estudiado teníamos una derivación para escuela normal y me pidieron si no me importaba dar clases, prácticamente pro bono. Y así empecé a enseñar inglés y francés. A partir de ahí dejé la docencia cuando empecé la universidad y posteriormente me volvieron a llamar, en mi caso, por especialidad. Yo era, vamos a decir, conocía bastante bien lo que era el mundo de la calidad. Y entonces había que entrar en las universidades explicando calidad a tutti quanti, ¿no? Y por este motivo entré en un máster de recursos humanos de grado y de posgrado. Entré yo también era miembro y portavoz del Comité de Certificación de Calidad Turística en aquel momento, y entonces me pidieron que entrara en el máster Rusticae, que posteriormente se convirtió en un máster oficial, creo que está en la Juan Carlos I, en la actualidad, ya no se llama así, evidentemente, y luego en un máster para directivos del sector turístico. Y a partir de allí he ido desarrollando programas de calidad también en materia en la Escuela de Sanidad, por lo mismo, o sea, siempre en este expertise. De calidad derivas a excelencia, de excelencia derivas a sostenibilidad, y ese es el campo en el que yo me he movido, porque me han llamado para que explicara un poco cómo era eso, cómo se funcionaban los indicadores, cómo había que vincular la estrategia. O sea, era una enseñanza muy vinculada a la practicidad, y en eso estoy. ¿Y lo de WF? Bueno, lo de IWF no tiene que ver con la educación, pero tiene un poco que ver con la educación y con la promoción de la mujer española al exterior. Sí. Yo tengo que decir, yo vengo de una familia internacional con negocios internacionales y yo soy de Barcelona y vine a Madrid hace muchos años. Y mi pasmo era cómo estaba, recordaba un libro de Gaziel que teníamos nosotros en la universidad, que era Castella Endins y Cataluña en fora. Y dije que a las mujeres de España hay que abrirlas fuera, en general. Y por una casualidad, por uno de mis contactos internacionales, me persiguieron para que fundara IWF.
Entonces yo no tenía tiempo, yo tenía a mis padres, a mis suegros, lo que te pasa en determinadas edades, enfermos, tenía hijos adolescentes, trabajaba full time y no daba abasto. Suele pasar. Y entonces en un momento dado que me declararon, voy a decir la palabra en inglés porque me parece preciosa, que es redundant, mucho más elegante, y además me dijeron porque que a mí no me hacía falta trabajar, me puse a trabajar por mi cuenta. Y entonces las mismas personas que me habían venido a buscar me dijeron, ahora ya no tienes excusa. Y entonces empecé pues a trabajar y a reclutar para mujeres con proyección para esta iniciativa que yo creo que ha llegado donde ha llegado, y aquí tenemos dos estupendas representantes. Es que yo te propongo, Reyes, antes de darle la palabra a Nuria, que un día hagamos un programa sobre IWF. Vale, pues nada, es que este es nuestro último programa de esta temporada de mujeres, pero en cuanto empiece la próxima temporada hacemos uno tenemos uno si ellos para quieren, explicar, si ellos quieren, para explicar qué es, cómo funciona, qué se dedica. Me parece fenomenal. Yo creo que tenemos que... Oye, no lo hemos hecho. O si quieres que vengamos un día en julio fuera de para que tú hagas un programa de IWF, también podemos hacerlo. Pues también ya lo hablaremos, sí, pues también, probablemente. Nuria, que te he interrumpido, te toca. Buenas tardes. Buenas pues tardes. Nada, yo lo de dar clases es súper vocacional. Desde que era joven yo ponía los muñecos en fila, les daba clase, y yo quería hacer magisterio porque lo que me gustaban eran los idiomas. Quería hacer clases de idiomas y mi padre me dijo, tú sigue dando clases de idiomas, pero no, catedrático como tu abuelo o nada, te vas a aburrir con los niños, tiene que ser con los mayores. Y bueno, no le puedo dar más gracias porque realmente, después de hacer Derecho para compaginar con idiomas y poder hacer un poco lo que yo quisiera, al final hice el máster del IES y allí me enamoré del método del caso. Entonces fue cuando llamé a la puerta del IES y dije, no tenéis ninguna mujer, venga, voy a entrar yo. Y sí, ahí fue. Y entonces con el método del caso te das cuenta de que ayudas a la gente en el educar y en el educhere. Educar es embutir ideas y educhere es extraer el máximo potencial, el talento, ¿no? Y la verdad es que es eso, es que te das cuenta de que en el mundo mundial, sea donde sea que estés, a los directivos y a los empresarios, les ayudas a pensar con casos prácticos, ¿no? Desde el IES estamos ahí haciéndolo hace ya, yo llevo 40 años en el IES ahora mismo. Y además, pues me he desarrollado sobre todo también el tema de la mujer y el liderazgo, a pesar de que al principio no quería, porque cuando llamo a la puerta y dicen pasa, ya por supuesto, encantados de que te quedes, me dicen tendrías que trabajar el tema de mujer y liderazgo, y les dije que no. Les dije, no, mira, es que yo acabo de entrar siendo mujer justamente por no sé cómo, pero al revés, ¿no? A pesar de ser mujer, y no quiero ser aquí yo un gueto, ¿verdad? Que al final son mis chicas y yo, y vosotros por otro lado. No. Total, que me dijo Juan Antonio Pérez López, entonces el decano de allí, que era un hombre con una cabeza y un corazón de oro, me dijo, lo que te dé la gana, libertad de cátedra. Dije, pues muy bien, pues no voy a hacerlo. Y tuvo que morirse él, fíjate, para que yo viera claro que me tocaba hacerlo y que estaba en mi zona de confort. Y en el año 95, ya después de la cuarta Conferencia Mundial de la Mujer, a la que asistí, pues ya me puse en marcha entonces a desarrollar programas de liderazgo femenino y bueno, y a dar clases de dirección de personas, que es lo que me encanta. Oye, lo del método este que has dicho dos o tres veces, el método del caso, ¿eso qué es? Porque yo por lo menos, y seguro que los oyentes también han dicho, ¿de qué está hablando? Lo usamos. Pues es muy sencillo. Esto, cuando empezamos el IES en el año 58, pues bueno, antes de empezar, pues nos fuimos por ahí a dar, bueno, se fueron, yo no estaba entonces, a dar vueltas por el mundo para no reinventar la rueda. Y estaba Stanford y Harvard como muy importantes en Estados Unidos. Una se dedicaba el 90% a dar conferencias y solo el 10% de algo más o menos activo. Y en cambio Harvard era el 90% casos prácticos de realidades de empresas con problemas, en el cual lo que había era una discusión. Primero estás solo con el caso práctico, ¿qué harías tú si fueras el que tiene el problema? Después te reúnes en equipos de 7 personas, 8 personas para ver pues dónde te pueden ayudar a seguir pensando, y luego todos los equipos van al aula con el profesor, que bueno, hacemos un poco de torero o de director de orquesta para que salga la mejor manera de pensar hasta el final. O sea, todas las alternativas, con criterios, con qué pasará si, anticipando consecuencias de cada una de las cosas que habías pensado. Con lo cual, es la mejor manera realmente de desarrollar mentes y corazones. Bueno, antes Margarita ha pasado por encima de algo que vamos a profundizar un poquito más, porque ha hablado del COVID y del momento en el que efectivamente pues de pronto todos
nos encerramos en casa y teníamos que trabajar, estudiar, ir a clase a través de un ordenador. Y eso cambió los modelos de enseñanza. Sí. Y ha permitido, en algunos casos, incluso cada vez menos, porque yo, por ejemplo, mis hijos van todos los días al colegio, ya no tienen educación híbrida, ¿no? pero sigue habiendo colegios donde sí que se sigue impartiendo una cierta educación híbrida, ¿no? Sí. Y esto ha cambiado. Lo que sí ha cambiado es el manejo probablemente de las nuevas tecnologías, que antes estaba más ajeno y que sin embargo ahora está muy presente en prácticamente todos los colegios como parte fundamental o parte esencial de la enseñanza, ¿no? Entiendo, Margarita. Sí, absolutamente. Cuando nosotros estábamos en el 2019 preparando, en aquel momento, School of Architecture and Design me había encargado ser la directora del Global Master in Real Estate Development, que era un formato híbrido. Significa que nosotros ya estábamos en este formato desde la universidad. Llega el COVID y lo primero que se hace dentro de la universidad es crear un task force uniendo a las mejores cabezas para adaptar absolutamente toda la enseñanza a 100% online, porque todos íbamos a nuestra casa. Claro. Los alumnos y los profesores. Sí. Entonces, en ese task force, en este caso liderado por Martha Thorne, que en aquel momento era la decana de School of Architecture and Design, y estas grandes cabezas dentro del IE, se diseñó un procedimiento muy adecuado a esta metodología online, 100% online. Esto nos dio formación a los profesores y a los alumnos en una gama inmensa de herramientas online. Esto, por ejemplo, estoy hablando desde iUniversity. Sin embargo, por ejemplo, hubo universidades como la Politécnica, en la cual yo estoy muy involucrada porque estoy con este desarrollo de C40, que pasar todos los grados de ingeniería y arquitectura de 100% físico a 100% online fue una cosa dificilísima de hacer. De hecho, la universidad casi se bloqueó. Lo salvaron muy bien, lo hicieron muy bien. El COVID cambia nuestra percepción de la enseñanza totalmente. Sabemos que ahora mismo el formato híbrido es posible y ayuda particularmente a grupos, ayuda en la educación particularmente a grupos que no tienen disponibilidad para poder estar 100% presencial en una clase. Aquí quiero incluir, como miembro de IWF, particularmente dentro de mis intereses personales, a la mujer en todo su ámbito y en todo el universo, porque la mujer tenemos ahora mismo, hay una brecha importantísima que es la brecha de la maternidad. Yeah. Esta brecha de la maternidad, antes era imposible, tú dejabas de trabajar y dejabas de trabajar y te ibas a tu casa y cerrabas la puerta. Ahora tenemos, después del COVID, con todo desarrollo de herramientas, pues más acceso. El COVID cambia la enseñanza para siempre, cambia nuestra vida para siempre también. Sí. Y la educación la hace más rica, más completa, bajo mi punto de vista, sin olvidar que en la unión de los estudiantes con los profesores y sus peers, sus colegas, es tan importante como la conexión física, es tan importante como la conexión por pantalla. Inés. Bueno, yo creo que además aprendimos otra cosa, y es a gestionar la incertidumbre con el tema de COVID. Y es un tema que para los jóvenes era tremendamente complejo. Es decir, ¿qué va a pasar? ¿Cuánto va a durar? Estoy hablando de gente más joven, o sea, que tienen una noción del tiempo distinta que la que podamos tener nosotros. Y esa incertidumbre de cuánto va a durar, cuánto voy a estar sin ver a mis amigos, cuánto voy a estar sin ver a mis compañeros. Y ese núcleo de convivencia que no es habitual en las familias, porque se van por la mañana, vuelven por la tarde y no están allí permanentemente juntos, eso creó una situación muy distinta en esa generación que ha tenido que pasar por ahí, que muy posiblemente, y yo lo he visto en mi caso con mis nietos, de incremento de la responsabilidad y luego de unas ganas de disfrutar de la vida después y de todo lo que les ha venido después. O sea, el poder compartir de nuevo ha sido un elemento fundamental.
En cuanto al COVID, estoy de acuerdo con lo que dice Margarita, cambió absolutamente la enseñanza, es decir, el profesorado se vio obligado a preparar una documentación que incluso hoy en día está actualizada, es fácil de actualizar, pero luego además ha venido otra cosa, que son toda una colección de herramientas que facilitan el trabajo, y eso también hay que tenerlo en cuenta en la educación, lo cual obliga a los docentes a afrontar sus clases o a presentar sus materias con unos elementos que sean atractivos para lo que es el mundo actual, porque es una forma distinta de enseñar que ya la tienen ellos integrada. Y sigo insistiendo en el tema importante de esa situación de incertidumbre que se queda en todos los jóvenes, que yo creo que persiste en muchos de ellos. Nuria, ¿tú también crees que hay beneficios en esa fórmula de educación híbrida? Sí, por supuesto. Nosotros tenemos ya antes de la pandemia teníamos algunos cursos que ya eran híbridos y también, por supuesto, online, y te das cuenta de que llegas al mundo mundial. O sea, ya lo único que tienes es el idioma, español o inglés, depende de lo que hables, pues hay más gente de un lado o de otro, pero esto es muy interesante porque no hace falta, no tenemos barreras ni fronteras, y de alguna manera algunos que están viviendo incluso en Barcelona o en Madrid, en lugar de venir a las sesiones presenciales, prefieren hacerlo desde su casa por 1000 motivos. Pues porque han tenido una maternidad o paternidad, o porque están enfermos, o porque simplemente tienen menos tiempo y prefieren verlo desde su despacho. O sea, creo que es una flexibilidad que hace mucho bien a la formación de la gente. Siempre que sepamos que lo ideal sería más el híbrido que solamente, por supuesto, online, ¿no? Yo creo que también de pantallas podemos acabar muy cansados. Y una cosa que también ayudó el tema de la pandemia fue el COVID, fue que el tema de los horarios también era muy puntual. El comienzo y muy puntual el final, de todo lo que eran clases, de todo lo que eran reuniones. De otra manera, a veces se podía alargar más o menos, ¿no? Pero está claro que necesitamos también la presencia y que, bueno, ahí es diferencial y complementario. Ahora voy a hacer unas sesiones para profesores de una semana entera en Eslovenia, en una business school, que vienen pues de todo el mundo, profesores también de undergrad, que quieren formarse en métodos activos, método del caso y demás. Y estamos allí. O sea, podríamos hacerlo por online. No. Es una semana entera de inmersión, de estar profesores y alumnos todos los días allí juntos, trabajando los temas y comiendo, cenando y desayunando. O sea que, vamos, quiero decir, los dos extremos, ¿verdad?, tienen sus pros y sus contras, y lo bonito es que podamos elegir. Puedes hablar, O sea, que no es una entrevista. No es monólogo, ¿no? No es un monólogo. Bien. Estupendo. Y opinar sobre lo que decís y eso. O sea, perfecto. Yo te preguntaba antes, Marita, os preguntaba también por cómo se han incorporado las nuevas tecnologías. Esto ha permitido también incorporar las nuevas tecnologías. El otro día, para otra cosa del programa, vino una niña acompañando a su madre, una niña de 8 años, y nos contaba que prácticamente todo lo hacían ya en clase con una tablet, con un iPad, ¿no? Sí. Y incluso llegó a plantearse la opción de que en algún momento su profesora fuera un robot, ¿no? Lo será. En algún momento lo será, sí, porque claro, la inteligencia artificial nos lleva por ese camino, ¿no? Pero todo esto ha sido muy rápido y está haciendo que a lo mejor yo no sé si la educación o la enseñanza va todavía un poco los pasos por detrás de cómo está avanzando la tecnología, ¿no? Absolutamente. Cuando llega el chat GPT a la enseñanza, pues espera, todos... vamos a hacer una cosa. Me lo vas a contestar a la vuelta de la publicidad. Muy bien. Porque tenemos que hacer una pequeña pausa. Me tengo que ir un segundo y volvemos enseguida. No se me vayan, que viene, yo creo que la parte más interesante del programa. Seguro. Vamos a hablar de ella.
Transforma España. Las 9 de la noche, una hora menos en las Islas Canarias, en la sintonía de Capital Radio. Continuamos en nuestros debates Transforma España. Le decía a Margarita, que estábamos hablando aquí con ellas de educación, bueno, porque había venido esta niña y que contaba eso, ¿no? Como en su clase ya todo tenían incorporado el uso de las tablets con 8 años. De las nuevas tecnologías, y que le preguntábamos si se planteaba algún día que su profesora fuera un robot. Decía, no, por Dios, no quiero que sea un robot, quiero poder tocar a mi profesora y que tenga huesos y carne y qué tal, ¿no? Me hizo mucha gracia porque tenía muy claro que no quería que su profesora fuera un robot, pero en algún momento su profesora será un robot, ¿no? Sí, pues esperemos que no llegue ese momento, sino que el robot profesor sea esa ayuda que tiene un profesor real. Porque, como comentábamos, cuando llega el ChatGPT a nuestras vidas, digo, como profesoras, como docentes o como directoras de un máster, pues todos nos planteamos, las universidades enteras se plantean qué vamos a hacer con esto, cuando realmente hay una herramienta de inteligencia artificial que es capaz de hacer un trabajo, y además en segundos, y además de calidad, o aparentemente de calidad. Bien. Ahí empieza una formación muy intensiva por parte de las universidades hacia los docentes. Empiezan a salir nuevas herramientas de identificación sobre esos trabajos preparados con inteligencia artificial, de tal manera que no fuera una cosa que cualquiera pudiera hacer. Y, sin embargo, se ha demostrado a fecha de hoy dos cosas. Una, la inteligencia artificial está aquí para ayudarnos, para potenciar nuestras capacidades a todos los niveles, multiplica nuestra productividad y nos abre nuestra capacidad de entendimiento, fundamentalmente, por ejemplo, hablando de idiomas. Antes era muy complicado, tendrías que hacer una traducción, ahora esto te lo traduce, a lo mejor no correctamente al 100%, pero sí que te da unas ideas muy generales en segundos. Ayuda a nuestra productividad. Y por otro lado, y esto ha sido una cosa muy interesante que yo he practicado, que yo he tenido oportunidad de ver durante la concesión de las becas en nuestra universidad, hay unas becas especiales para mujeres. Sí. Yo formo parte del comité de la parte de School of Architecture and Design, y varias de ellas son en vídeo. Pedimos a las participantes que hagan un vídeo de las distintas preguntas que estamos haciendo. Ahora mismo la inteligencia artificial, el ChatGPT, puede eliminar a una solicitante de beca. ¿Ah, sí? Sí. ¿Por qué? Porque tú sabes que esa persona, esa mujer que está haciendo este vídeo, está leyendo algo que no es su vivencia. No es su vivencia. Entonces, esto te marca como cuando tú tienes que elegir entre 50 solicitudes para dar becas, dices, no, yo me voy a ir a aquella que me está contando su vivencia, a la que sea real, no a la que estoy utilizando la inteligencia artificial, porque eso lo utiliza cualquiera, no tiene una vivencia real. Y entonces esto también es muy interesante. Es decir, la inteligencia artificial viene a potenciar las cualidades humanas de las personas y viene a ayudarnos. En este caso, yo estaba hablando el otro día con un catedrático de astrofísica, y entonces me decía que ponen en dudas a veces en función de las citas que se dan. Pero por otra parte, cuando hay un pensamiento creativo, también tienes que admitirlo, porque y el pensamiento creativo no te da citas. O sea, que dice, nos encontramos en esta disyuntiva. Si hay pocas citas, puede provenir del ChatGPT. Pero, por contra, si la persona es tremendamente crítica y tiene un sentido relacional, puede tener nuevas ideas que evidentemente no están. De hecho, nosotros en el seminario en la cátedra de ética hemos estado haciendo pruebas. Personalmente, yo le pedí que me montara un diálogo estilo Platón entre vamos a decirlo en español, entre Descartes y Goethe, por ejemplo. Y eran todo generalidades. Ese seminario estamos gente del mundo de la empresa y gente de la academia. Sí. Y evidentemente los filósofos dijeron, no sabe cómo discurren los diálogos de Platón
el discurso de Platón ni sabe interpretarlo, ni sabe nada o sea, no es capaz de hacer. Pero claro, ¿quién decide esto? Gente que sabe de filosofía. Es decir, claro. cuando tú entras allí y tienes que tener esa capacidad de discernimiento de decir, hasta aquí sí, y a partir de aquí, Pero ojo camarada. Que no sabe hoy. No sabe hoy. Sí. Hoy. Lo que no sabemos es lo que va a pasar en Sí, unos lo años. sabrá en el futuro, ¿no, Nuria? Efectivamente. Pero Sí, por bueno, otra parte hay una parte también de ética muy importante que hay que situar en todos estos temas y limitaciones. Y eso no está definido y hay que definirlo. Nuria. Y que abundando en lo que dicen Margarita y Inés, es verdad que va a incrementar la productividad de tareas rutinarias, nos libera de muchas cosas que dan miedo a la parte artística. Muchos de los artistas eran obras de arte, música y vídeos de modo fácil y ahora tienen miedo de que les quiten también el trabajo. Pero en fin, hablando de educación, hay que llevar también cuidado porque algunos están usando detectores de la inteligencia artificial, no como decía Inés, con personas que son de las que saben, sino intentando con otra máquina descubrir si hay detectores. Las y hay, entonces las hay. puedes equivocarte. Entonces dicen, culpas a personas inocentes. Incluso hay un chat GPT para teachers y hay que llevar cuidado. Hay que entrar en el Ugly Flyer, Pretty Flyer, porque es que cuidado, porque a veces de verdad hay gente que es muy buena y parece que sea inteligencia artificial y no lo es. O sea que bueno, yo creo que lo que tenemos que pensar es siempre que si quieren engañar, engañarán, pues como toda la vida, y ya les suspenderá la vida, pero en cualquier caso lo que sí vamos a tener que hacer es seguir desarrollando su juicio crítico, o sea, que copien y dejen de copiar, pero cuando haces preguntas que van, pues eso, una y otra, pues nada, el ChatGPT va a hacer cosas muy muy superficiales, bueno, o menos profundas, ¿no? Yo creo que ahí donde tenemos que ayudar a la gente a pensar, ¿también lo puede hacer un robot? Pues quizá, pero qué aburrimiento hay, pobres niños, lo que dicen, yo quiero persona de carne y hueso, ¿no? Creo que esta profesión no se va a acabar, la verdad. No, yo tampoco lo creo. A lo mejor la cuestión está en enseñarles a saberlo utilizar correctamente. Claro, igual que se ha utilizado la máquina de calcular, y no por eso dejamos de calcular, o sea, pero ellas lo hacen más rápido, pues así, ¿no? Hay una cosa importante que es enseñarles a preguntar. Es ¿Cómo que deben esto lo preguntar? hemos dicho aquí muchas veces, ¿verdad? Cada vez que hablamos de inteligencia artificial... Claro. Y además yo no sé, alguien alguna vez traía a colación alguna afirmación de Aristóteles al respecto, que no me la sé, no me acuerdo de ella, pero efectivamente digamos que en la naturaleza del ser humano no está tanto el saberse de memoria determinadas cosas como el saber preguntar para obtener la información sobre esas cosas, ¿no? Y esto digamos, la inteligencia artificial nos permite entrar en ese mundo, ¿no? En el de saber preguntar realmente qué es lo que quiero saber, ¿no? Y luego otra cosa importante, que no solamente son conocimientos, que es que la educación es mucho más que los conocimientos. Claro. Y ahí estamos a veces que no nos damos cuenta, pero es que tanto en los colegios como en la universidad estamos desarrollando un montón de habilidades que son las necesarias luego en el mundo laboral también. Y le llaman soft, pero de soft poco, ¿verdad? Soft skills, las famosas soft skills tan importantes. Pues son todas aquellas, realmente les llaman, como tú muy bien dices, Nuria, les llaman soft, suaves, como las habilidades suaves, y sin embargo son el eje de la educación y el eje de tu futuro. Convivencia. Exacto. Convivencia, Trato, negociación, liderazgo, trabajo en equipo, empatía, etcétera. Entonces tú puedes ser inteligencia emocional, un excelente técnico, pero si no tienes capacidad relacional, si no tienes liderazgo, si no tienes empatía, como bien dice Nuria, no. Hay otro tema muy importante, que es la comunicación. Es decir, y tenemos que enseñar el lenguaje. El lenguaje, cuando el humano habla, tú dices, no lo sé, y esto me remitiría a mi profesor Paniker con el Pisteuma y el Noema, y entraríamos en un tema complicado. Pero cuando el humano habla y dice algo, lo dice algo en un contexto, y tú que estás enfrente eres capaz de interpretar, pero eso dicho de otra manera es polisémico a veces. Y entonces eso es con las máquinas es complejo.
Entonces, yo creo que a los chicos hay que enseñarles a comunicar. Y tú comunicas, por ejemplo, en las empresas lo vemos muy claro. Tú tienes que, cuando tú comunicas algo, tienes que decir, mire, estoy hablando, pero no de esto, ni de esto, ni de esto. Cuando digo esto, quiero decir A, B y C, de forma que el otro te entienda. Entonces, hay que establecer y enseñar primero, cuando dices las cosas, qué dices y qué quieres decir, situarlas en contexto para que puedan ser interpretadas adecuadamente. Y eso yo dudo mucho que las máquinas lo puedan hacer. Dudo mucho. Te pueden ayudar, pero no son... Bueno, y de hecho se equivocan continuamente. O sea, aquel que confía en ChatGPT ciegamente, cuidado, ojo, ChatGPT o cualquiera de las otras inteligencias artificiales que tenemos ahora mismo. Copilot o cualquiera, sí. Hay que chequear, hay que saber. Y luego es que para comunicar, quizá Inés, también tenemos que ver que para comunicar hay que querer poner en común con otro, entonces has de hacer el esfuerzo de ponerte en su marco de referencia. Claro. ¿No? Entonces no solamente tú tener buenas explicaderas, sino que el otro tenga buenas entendederas y que haya voluntad de entenderse, ¿no? Absolutamente. Ahí no siempre pasa, o sea, son demasiadas las eso lo vemos necesidades. mucho en la cultura de las organizaciones. Eso lo vemos mucho por ahí. ¿Por qué es tan importante la transversalidad en el conocimiento? Porque vamos a ver, todos hemos hablado del efecto mariposa. Sí. Y lo que pasa en un lado influye en otro. Y lo que pasa en un sitio, y todo al final está interrelacionado. Entonces, estás hablando de una cosa, pero, por ejemplo, yo ahora venía de un seminario, era un seminario con filósofos, y están hablando de un tema muy concreto en esto. O sea, decir, esto, cuando yo entro en un supermercado y compro con responsabilidad, y entonces pienso a quién beneficia, a quién perjudica, a quién, y al final todo esto es decir, no es un conocimiento, yo compro las manzanas porque viene, no, hay un conocimiento que me traspasa, estoy beneficiando pues al agricultor de proximidad, o estoy beneficiando al ecológico que no consume fertilizantes, o estoy ahorrando en el tema agrícola, por ejemplo, en que puedo tener 2 cosechas o no 2 cosechas, o sea, muchas cosas. Y cuando tomo una decisión, una acción, hay mucha influencia, y eso es una cosa que hay que aprender, hay que enseñar. O sea, el hecho de que yo tome un vaso de agua de plástico como este con agua, tiene muchas cosas alrededor en las que tengo que pensar. No estoy solo bebiendo agua. Y eso también hay que educarlo. Y hay que enseñarlo, ese tipo de reflexiones. Absolutamente de acuerdo. Es necesario, importante tener esta mente 360 que nos permita, y para esto hay que leer mucho, hay que educarse, hay que estar bien conectado, tener networking, que nos permita analizar un solo problema desde todas las ópticas posibles que afectan a ese problema para darle una solución. Y esta es la transversalidad que hablábamos. Por ejemplo, si vamos a las famosas siglas ESG, o sea, Environmental, Social and Governance, la sostenibilidad medioambiental, el impacto social y el impacto en gobernanza, todas ellas van unidas. Tú dices, sí, muy importante el medio ambiente. Bueno, el impacto social importantísimo. Pero cuando llegas a la G, que es governance, claro, pero ¿qué hacemos sin gobernanza? Entonces, ahí sería una transversalidad total, por ejemplo. Nuria. Pues sí, la verdad es que lo de transversalidad y trascendencia, o sea, darse cuenta de que todo lo que hacemos trasciende, impacta en otros. Lo que hablaba ahora Margarita de ESG, ASG en castellano, ¿no? Ambiente social y gobierno. En el fondo estamos diciendo que como no haya buenos líderes, que es la gobernanza, ni vamos a tener impacto positivo en lo social, ni vamos a poder tener un impacto positivo en el medio ambiente, porque es que no van a tenerlo ni siquiera en cuenta. Entonces, todo está absolutamente interconectado, pero lo que importa es que les ayudemos a los alumnos a entender que todo lo que hacen tiene impacto, y que todo lo que hacen tiene impacto no solamente en lo más cercano, sino también en lo más lejano. De hecho, bueno, pues eso nosotros decimos, ¿no? La persona al final es la misma en la familia, en la empresa, con los amigos y donde sea. Pues ahí ella se va cambiando y va creciendo, va haciéndose más libre o menos en la medida que va tomando decisiones en cada momento, en cada uno de los ámbitos. Y eso es muy importante que los chicos también lo sepan desde pequeñitos, porque esto no se les enseña. Y no se dan cuenta de que, bueno, muchas veces y cada vez más están tan enganchados en lo extrínseco, en los likes
en que me quieran, ¿no? Desde el punto de vista de admiración exterior, que son esclavos de lo que les van proponiendo. Yo quiero reforzar este concepto que tú estás diciendo, Nuria, porque ahora mismo, quizá cada vez menos, pero hemos tenido una época en la que todos nuestros estudiantes, hijos, ambiente joven, por decirlo así, en formación, pensaba que hago esto y no pasa nada. ¿Cómo podemos explicaros que cualquier cosa que hagas es importante para ti y para lo que te rodea? Entonces, esta transversalidad también une con este concepto. Es decir, sí, cualquier cosa que hagas importa. En bien, en mal, en regular, en ti, en los demás. ¿Hay una educación suficiente en este tipo de valores? Quiero decir, hablamos de SG de sostenibilidad, de inclusión, de diversidad, de igualdad, etcétera. Y yo no sé si en nuestro modelo educativo todos esos valores todavía están lo suficientemente presentes. Todavía nos falta mucho camino por recorrer. Creo que es evidente la respuesta, pero bueno, me la tenéis que dar vosotras. En mi opinión nos falta mucho camino por recorrer. Creo que, sin embargo, estas nuevas tecnologías nos van a ayudar a recuperarlos. Yo soy de ese partido. Hay gente que dice no, las perdemos absolutamente. Yo soy del partido que dice no. Estas nuevas tecnologías, y ya lo estoy viendo en las nuevas generaciones, nos llevan a mirar no solo a la tecnología, sino al valor del ser humano, ¿no? A quién somos como seres humanos y qué hacemos. Y esto, por supuesto, hay que enseñarlo para empezar con el ejemplo propio. Y luego, por supuesto, en las escuelas, en las universidades y en cualquier ámbito. La comunicación, la radio, los medios de comunicación, tenéis aquí un papel crucial. Por eso transforma España. Exacto, transforma España. Yo creo que también hay otro elemento importante, y no sé si Nuria quería decir algo, que es la complementariedad entre lo que es la parte educativa que damos en las escuelas, en los colegios, en la universidad, y la parte educativa que se da en las familias. Es decir, tiene que haber una complementariedad entre ambos y no puede haber contradicciones en ese sentido. No debería haber contradicciones, porque entonces generamos en el niño una situación que tiene luego un conflicto con la autoridad. Cuando me refiero a la autoridad es a la persona que él cree que está en posesión de la ciencia y que le está enseñando, ¿no? Entonces es muy importante toda la parte de colaboración familia, colegio, igual que es importante la colaboración universidad-empresa para poder seguir avanzando. Pues sí, pensamos igual, Inés, sabes que estamos en esto absolutamente, yo creo que todos, ¿no? Sintonizados, porque realmente a veces estamos abdicando la educación en los colegios, y la familia no tiene ni tiempo ni energía para educar y convivir. Y eso es un drama. Además, cuando llegamos a casa, llegamos cansados y a veces sin ganas de más, sino que los niños también están enganchados con las pantallas. Entonces hay que ponerse de acuerdo en casa para llegar y dejar todas las pantallas en la entrada y estar juntos, al menos cuando llegamos, cenamos y ya luego veremos. Porque si no, estamos perdiendo... No, es muy brutal esto. O sea, es que estamos teniendo unos dramas a veces en las cárceles. ¿Y por qué? Pero es que ya no hay comunicación, ni hay nada. Aquí cada uno con su tele o con su pantalla. De hecho, hay una movida que supongo que conocéis de una serie de padres que están diciendo no al teléfono móvil hasta los 16 años. Sí, claro. Ahora se han dado cuenta, cuando ya en California todos los que han hecho Facebook y compañía, ¿no? Y Google están diciendo a sus hijos no se lo dan. Y fuera las tablets de las aulas, ¿eh? Porque escribir es una cosa y escribir con el boli. O sea, se ha demostrado que el boli, el papel y tu cabeza funcionan de una manera distinta que la cabeza y la tablet. Distinta. Sí, claro. Aumentan la atención, generan comunicación con los demás. Pero sin embargo antes hemos dicho que era positivo por otro lado la incorporación de las nuevas tecnologías. Siempre. Yo creo que la nueva tecnología la tienes que tener dentro, ¿eh? Dentro, todo a tu lado, trabajando es para ti. Eso sí que es importante, fíjate. Las tecnologías trabajando para ti y no tú trabajando para las tecnologías. Esa es la clave del futuro. Nuria, ¿qué decías? No, sí que hay que saber gestionarlas, porque las tecnologías, claro que sí, bienvenidas sean, pero ¿dónde está el punto medio? Como siempre, la virtud es el punto medio, y sin querer o queriendo, tal como están montadas las cosas hoy en día, nos vamos yendo hacia el más pantalla, más tecnología, menos relación interpersonal, menos, menos relación.
Con la familia, con los amigos, con quien sea, excepto por pantalla. Una anécdota de uno de mis hijos, que tiene ahora 30 y pico, y me dice, mis hijos no van a tener redes sociales, el que se las ha chupado enteras, ¿no? Digo, bueno, ya veremos lo que pasa con tus hijos cuando lleguen. Tendrán, claro, evidentemente. Pero en algún momento me sorprendió esa mentalidad de decir, oye, cuidado, los que las han usado, nosotros hemos llegado un poco tarde, ¿no? A este tema, pero digo como edad, pero los que las han usado dicen, sí, pero cuidado, ojo. No todo vale. No, pero eso hay que educarles en el buen sentido. Una cosa muy buena para educar es cómo gestionas tú las redes sociales, igual que en otras épocas hablábamos de cómo gestionar una agenda, cómo gestionar el tiempo, cómo bueno, siempre me he dicho todo esto son competencias. La tecnología es buena porque sabe usarla, ¿no? Sí, siempre a tu favor. Claro, de eso se trata, ¿no? La tecnología, este tipo de nuevo formato híbrido de educación, etcétera, contribuye a mejorar también digamos, cuestiones como el abandono o no o el mejorar también los resultados que estamos viviendo en los últimos años con los informes PISA. España está muy por detrás en muchas materias. ¿Esto nos ayuda o al contrario? Bueno, pues depende. Depende. Antes de entrar estaba yo comentando que durante la pandemia tuve oportunidad de participar en un webinar con 5 directoras de colleges de la zona de Connecticut, que es una zona rica, y uno de los temas que salió era la falta de accesibilidad a la red, a Internet en algunas zonas, lo cual limitaba el acceso de muchas veces gente con en riesgo de exclusión o con menos posibilidades económicas. Niños que tenían que hacer kilómetros para llegar a un punto en donde tuvieran conexión. Entonces, eso también hay que tenerlo en cuenta. Y hablaba una persona de Connecticut que estaba, precisamente regía un college en el que integraban a personas con riesgo de exclusión o con educándolas para tener nueva empleabilidad por la educación que habían tenido, y decía, nosotros tenemos en zonas que Internet no llega. ¿Y cómo vamos a educar a esta gente? O sea, primero tienes que tener el recurso, tienes que tener una tablet, tienes que tener la aplicación adecuada y al día, tienes que tener los antivirus, tienes, y eso, y además te tiene que llegar Internet, claro. Sí. Entonces, estas cosas también hay que pensarlas. Es decir, una de dos. Y eso derivaría también a otra cuestión, que es la despoblación o la desertización, o como queramos llamar, de determinadas zonas, si esto no llega porque no hay posibilidad de hacer ningún desarrollo. O sea que volvemos otra vez a cerrar un ciclo de ver cómo resolviendo todas estas cosas. Y no solo eso, sino que desde el punto de vista de las ciudades, que es algo que nos dedicamos a trabajar mucho. Por ejemplo, en el informe PISA, lo que vemos es que la Comunidad de Madrid obtiene la 6ª mejor nota en matemáticas, solo por detrás de Japón, Corea del Sur, Estonia, Suiza y Canadá, por ejemplo, en matemáticas. Comunidad de Madrid, no España. Con esto lo que quiero decir, y está a nivel de Castilla-León, Asturias y Cantabria. Sí. ¿Esto qué nos viene a decir? Nos viene a decir que quizá el concepto país, frente al concepto ciudad, se está desdibujando. ¿Qué significa también esto? Que a lo mejor yo vivo en Extremadura por motivos determinados, pero mi hijo puede estudiar online en un colegio en Madrid, que quizá le va a dar más calidad de enseñanza. Entonces, creo que las nuevas tecnologías ayudan, se abren más rango de posibilidades, lo que hará que personas que buscarán otros caminos. Se abre un abanico de caminos. Yo creo que eso es con lo bueno que nos tenemos que quedar. Las tres, esta se llama Mujeres que Transforman España. Bien. Las tres sois mujeres. Bien. Están bien. Hay una pregunta que quiero haceros. A ver, ¿por qué nos cuesta tanto? ¿Por qué es tan difícil? ¿O por qué vamos tan por detrás en la incorporación de la mujer en carreras, eso que llamamos las carreras STEM, las tecnológicas, las científicas, etcétera? ¿Y qué podemos hacer
para que eso cambie? Yo os puedo contar una anécdota y dejo el paso ya a los demás. Muy interesante de la Universidad Politécnica. La Universidad Politécnica de Madrid, como sabéis, es una universidad que fundamentalmente tiene ingenierías y arquitectura. Sí. Estábamos inaugurando este campus sur, la parte de Reinventing Cities, y se hacen una foto todos los directores de las escuelas del campus sur. Eran, por supuesto, todos hombres blancos mayores de 50 años. Y me acerco al rector y le digo: excelentísimo señor don Guillermo Cisneros, no hay ninguna mujer directora de escuela, que sí que la hay, pero no en ese campus, Y me dice: tenemos un problema grave aquí. Le digo: ¿y cuál es el problema grave? Me dice que hay que empezar en los colegios. Hay que empezar en los colegios. Dice: una niña en el colegio ya tiene que saber que puede hacer una ingeniería y no tiene que tener miedo a las matemáticas ni tiene que tener miedo a las ciencias. Y esto lo dice todo el rector magnífico de la Universidad Politécnica de Madrid, y no lo está diciendo cualquier persona. Ellos tienen sus estudios, sus cosas. Entonces, hay que bajar, hay que empezar más abajo. Bueno, yo creo que hay muchas cosas. Yo no puedo hablar, tengo una hermana que es física, y los físicos normalmente son catedráticos de matemáticas porque para demostrar su asignatura necesitan matemáticas. O sea que en mi casa ha habido matemáticas, somos 5 mujeres y un varón, y hay un poco de todo en la vida del señor, y tenemos una física. Tenemos una física, tenemos una doctora de medicina, una asistente social, una filóloga inglesa que sabe más de contratos que cualquier otra cosa, y yo que soy economista. Luego hay un poco de todo. Pero tengo 3 nueras, una de ellas es ingeniero, su madre es ingeniero, su padre es ingeniero. Yo veo que hay muchos ingenieros y muchos matemáticos. Veo en mi entorno que hay. Depende mucho del entorno en el que estés. Depende mucho del entorno. Pero mi nuera es ingeniero, pero es que su padre era ingeniero y su madre también. Entonces han vivido eso. Mi padre era ingeniero. Entonces, pues yo valía igual para un fregado que para un barrido, no me decantaba por nada, pero mi hermana sabía muy bien que quería dedicarse a la enseñanza y que quería ser física. Lo sabía perfecto. Pero hay que abrir, siempre. Hay que abrir. Pero es difícil. Hay que abrir el abanico. Pero ¿qué ocurre? Que tú llegas y dices, para una posición, ¿de qué te sirve? Ahora los matemáticos están demandados para los temas de AI. Pero hace 1000 años decían: niña, que necesitas la oposición, y para una oposición, ¿qué necesitas? ¿Yo para qué me voy a esforzar? La verdad es que era una solución. Nuria, sí. No, sí, como bien decís, es multifactorial todo esto. Al final te das cuenta de que son muchos, pero está claro que vamos avanzando a un ritmo adecuado, yo creo. Lo que pasa es que tenemos mucha prisa. Es como lo de las mujeres y consejos, ¿no? Ya sabéis todas. El 2% de mujeres en el IBEX en el 2002... Ahora estamos en el 40% y aún nos parece que hemos ido despacio, ¿no? Bueno, no. Entonces, creo que está llegando, pero también es cierto que hay mujeres a las que les puede gustar mucho, pero en general, si le pones la palabra bio delante de cualquier cosa que sea técnica, se apuntan más mujeres. Es decir, la mujer a veces necesita más algo vivo que algo solo numbers, ¿no? Números. Pero por otro lado también necesitamos referentes, como bien decís. A veces el referente está en la madre, está en el abuelo, o está en mujeres que han pasado antes que tú. Pero otra cosa que tenemos, y esto es políticamente incorrecto, pero lo voy a decir porque son datos, lo que está pasando es que, como sabéis, mujeres y hombres cuando están juntos, normalmente los hombres pues siempre están compitiendo. Y la mujer normalmente dice, pues que gane él, no tengo ganas de luchar, ¿vale? Entonces, cuando hay colegios solo mujeres o solo hombres, los de solo mujeres tienen muchas más mujeres interesadas en robótica, en ingeniería y ganando no sé cuántos premios. Y cuando están mixtos, dejan que los chicos vayan para adelante y ya se dedican a otras cosas. O sea, esto está comprobadísimo también. O sea, que yo estoy un poquito en desacuerdo, Nuria. Bueno, no, datos. No tengo datos. Lo siento, pero no tengo datos. Yo solo cuento hechos reales y ciertos. No, lo mío también, son datos. De los colegios de Barcelona. O sea, te lo puedo contar tal cual. Sí. Esto es así. A partir de aquí luego te das cuenta de que todo lo que tenemos hoy en día, como además directivas de todas las empresas gordas de IT y compañías, son mujeres. Entonces, que llegan pues porque podemos. Entonces, no es tanto... Absolutamente podemos, ¿no? Bueno, pero la sociedad también tiene que ayudar, tiene que empujar. Tenemos que tener muchísima más visibilidad. Nos faltan referentes, referentes mujeres
más abiertas, más cercanas diría yo, más cercanas a las niñas, más cercanas a la sociedad. Nos faltan también hombres que sean capaces de empujarnos, que sean capaces de apoyarnos. Si queréis puedo contaros una anécdota. Mi marido trabaja en una empresa importante y un momento dado había que implantar en aquella época todos los temas informáticos. Buscaban a alguien creíble, fiable, que la gente les líder para que pudiera introducir el tema en la empresa. Y contrató a muchísimas mujeres. Y él me cuenta muchas veces que el propio consejero delegado, el presidente, le llamó y dice: oye, ¿por qué contratas a tantas mujeres? Y dice: por una razón. Él, en su experiencia, en su campo, que eso podría ser discutible porque no hay datos, decía: el hombre tiene momentos de genialidad. La mujer es mucho más estable y es mucho más fiable en el sentido del trabajo. Dice, entonces, para lo que yo tengo que hacer, él estaba en la parte financiera y la parte informática. Dice, a mí las mujeres me dan un mayor rendimiento, pero necesito hombres porque tienen una genialidad que la mujer es mucho más pegada al terreno y quizás es menos innovadora en algunos campos. Pero sí tuvo la contestación de que de arriba le llamaron que por qué contrataba mujeres. De hecho, en su empresa estuvo, me parece que fue la primera ingeniero de caminos de España, y al final se salió y sacó unas oposiciones. Y mi marido me decía, es que no tiene nada que hacer porque es que no le dejan hacer. Bueno, nos tenemos que ir, pero antes de irnos le quiero pedir a Inés que me explique qué es Guillain-Barré. Pues no lo puedo explicar porque no soy médico, pero sí puedo explicar lo que le pasó a este compañero mío. Se llama Hernán Cortés Hernán Soria. Cortés, exacto. Y que ha escrito un libro que se llama así, Mis relatos, que no te pille un Guillain-Barré. Pues él se levantó por la mañana bien y empecé a notar que sus piernas se paralizaban. Y así siguió progresivamente y tuvo que ingresar de urgencias con ventilación mecánica, y ha estado más de un año pasando incluso para su rehabilitación, bueno, en UCI, con todo lo que quieras y todos los adietamentos que te ponen cuando estás en una situación así. Tuvo que ir a parapléjicos en Toledo, donde ha aprendido a andar, donde ha tenido que aprendido también a hablar, y tras esa enfermedad ha decidido escribir pues estos relatos, y con la venta de este libro, el producto de la venta va a ir directamente al Instituto de Parapléjicos de Toledo para proyectos de investigación. Pues el libro se llama así, Mis relatos, que no te pillo un Guillain-Barré, Hernán Cortés Soria, de marzo de 2024. Muchas gracias. Ahí lo dejamos y lo anunciamos por si alguien lo quiere comprar. Muchas gracias. Qué maravilla que lo haya conseguido superar y que lo haya podido escribir, porque esto no lo pasa a todo el mundo. Qué maravilla. Gracias, Nuria. Gracias, Margarita. Gracias, Inés. Y gracias a ti, Reyes. Gracias a todos. Gracias a todos. Hay cosas que solo pasan una vez. O mejor dicho, hay cosas que solo pasan hasta el 30 de junio. Porque hasta el 30 de junio puedes tener tu Volvo XT40 con un equipamiento increíble y unas condiciones únicas. Y además, entrega inmediata. Infórmate en volvocars.es o en tu concesionario Volvo.